La semana pasada compartimos una palabra muy importante que la intitulamos absoluta dependencia de Dios. Absoluta dependencia de Dios. Y vimos una prédica bastante larga, pero solamente fue la introducción a lo que realmente queremos decir. Quizá hoy día la acabemos o quizá hagamos una tercera parte, pero hoy día vamos a ver la segunda parte de esa misma prédica, absoluta dependencia de Dios. El domingo pasado aprendimos que el pueblo escogido por Dios, ¿qué pueblo era? El pueblo de Israel. Dice el Señor Jesús, les dijo al pueblo de Israel que el reino de los cielos será quitado de vosotros, les será quitado a ustedes y les será dado a un pueblo que produzca los frutos de este. Entonces, el reino de Dios le fue quitado a Israel y se le dio a los gentiles. Eso no quiere decir que Dios haya desechado a Israel, no, en ninguna manera, como dice el apóstol Pablo, sino que cualquier persona del pacto antiguo, del antiguo pacto, que sea de Israel y quiera aceptar a Yeshua como su Señor, a Jesús como su Señor, es mucho más que bienvenido y doblemente más aceptado que nosotros. Pero mientras no reciban a Jesús como el Señor de sus vidas, no podrán estar en el reino de los cielos. Aunque a ese tema no nos metemos tan profundamente, porque también hay otros textos que dicen que Israel será salvo en la segunda venida de Cristo. Así que no nos metemos mucho. Más bien metámonos con nosotros mismos, como gentiles que somos, y que por misericordia hemos alcanzado el ser adoptados, el ser injertados en el olivo original. Podemos decir, estamos en el reino de Dios por la misericordia. El apóstol Pablo también lo explicaba en Romanos 9, como vimos el domingo pasado, de qué manera a Israel le fue quitado el reino y le fue entregado a nosotros los gentiles. Eso estaba en Romanos capítulo 9, en un montón de versículos. También vimos que el pueblo de Israel era conocido como la esposa de Dios o la novia del Señor, y que ellos tenían una relación, Dios e Israel tenían una relación que cuando estaban en donde amaban a Dios, cuando estaban en el desierto amaban a Dios, pero una vez que fueron introducidos a la tierra prometida, como que las comodidades y algunas cositas hicieron que su corazón se desvíe y ya no amaban a Dios. Entonces el Señor les explica a través del profeta Jeremías capítulo 2 que el error que había cometido el pueblo de Israel es que habían dejado la fuente de agua viva y habían cavado para sí mismos cisternas rotas que no son capaces de retener el agua. Y eso es lo más tonto que alguien puede hacer, porque ¿cómo vas a dejar un lugar donde hay ríos, donde hay agua en abundancia, y te vas a ir a otro sitio donde no existe el agua, sino que quieres cavar en la arena hasta encontrar agua por ti mismo y nunca la encuentras porque son cisternas rotas que no son capaces de retener agua? Y si sale un brote, la misma tierra se traga el agua. Entonces ese fue el error que cometió Israel y por esa causa se apartaron del Señor. Y también vimos en el libro de Zacarías que el Señor les dice a su pueblo, vuélvete a mí. Y a través de muchos profetas siempre le dijo a Dios a su pueblo, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Algunos escucharon y otros no. Y cuando el Señor vino, Él vino a lo suyo, a su pueblo Israel, pero los suyos no le recibieron. Pero hubo un remanente, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dentro de esos que le recibieron estaban los apóstoles, los seguidores y todos los discípulos que fueron los que nos enseñaron el Evangelio después del Señor Jesús. Luego de eso vimos que el Señor nos dice que separados de mí nada pueden hacer. Y eso nos enseña a que nosotros tenemos que ser dependientes de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Así como la uva, o la vid, mejor dicho, el árbol de la vid
que tiene pámpanos y la vid es el Señor, mientras que los pámpanos, es decir, el pequeño renuevo que sale, ese codito que sale en la plantita, somos nosotros. Y ningún pámpano, es decir, ningún creyente, ningún cristiano puede dar fruto si no permanece en la vid. Así dependemos del Señor. ¿Se están acordando o no del domingo pasado? ¿Tú lo tuviste? Sí, perdón. Entonces, eso es, separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. El Señor Jesús también nos enseña que Él es el heredero. Jesús es el heredero de todas las cosas. ¿Y nosotros qué somos? Juntamente con Él, somos coherederos. Y esto es una enseñanza que pocos lo entienden, pero es muy importante. Que todo lo que le pertenece a Jesucristo hombre, por herencia, lo que Él logró, nos pertenece a nosotros también, sin haber hecho nada. A eso se le llama la gracia de Dios. Gracia significa algo que yo recibo sin merecerlo. La gracia de Dios. Y por último vimos el ejemplo de Mefiboset. Mefiboset, que era el hijo de Jonatán. Y Jonatán, cuando estaba vivo, era así, uña y carne, con David. Y en ese tiempo David era el rey y había hecho un pacto con Jonatán en vida, diciéndole que cuando él sea rey, toda su descendencia de la casa de su padre Saúl iba a tener misericordia de él. Pero casi todos murieron y en una ocasión el rey David dijo: ¿habrá alguien que haya quedado de la casa de Saúl con quien yo haga y tenga misericordia? Le dijeron: sí, hay uno. Y ese uno es Mefiboset. Pero es lisiado, porque cuando huyeron en la matanza, cuando David asumió el trono, hubo una matanza y huyeron todos. La nodriza de Mefiboset agarra al bebé, que tendría más o menos la edad de, ¿cómo se llama?, de Sofía, sabiduría. La agarra así al bebé y al bebito se le cae a la nodriza, se le cae de los brazos. Y dice la escritura que quedó lisiado de sus piernas para toda la vida. No pudo, nunca en su vida pudo caminar Mefiboset. No pudo. Y en ese tiempo no habían sillas de ruedas. ¿Cómo haría para caminar? ¿Cómo se imaginan ustedes? Se arrastraría, ¿no? ¿Alguna vez han visto personas arrastrarse así? Bastante, ¿no? Porque en el mercado central se pone, no sé si hasta ahora, pero antes se ponían. Girón de la Unión también. Se ponen las personas, se arrastran y piden limosna porque no pueden trabajar, ¿no? Así más o menos sería la vida de Mefiboset, una vida de pobreza, una vida de miseria, habiendo sido hijo del rey, porque su papá Saúl era el rey. Nieto del rey. Entonces, Saúl, su abuelo, gracias Donita, era el rey de Israel, pero miren la condición de él. No podía caminar, tenía que arrastrarse, tenía que vivir de la misericordia de todos, en pobreza, en un lugar donde no había mayores comodidades, donde había prosperidad. Lodebar se llamaba su pueblo, Lodebar. Y no había nada, pero el Señor Jesús, el rey David, que es figura del Señor Jesús, lo manda a llamar y le dice: a partir de ahora tu pobreza se acaba, porque ahora te vas a sentar a mi mesa, te vas a sentar en la mesa del rey, te vas a vestir las vestiduras del rey, vas a tener los beneficios del rey. Y por herencia Mefiboset recibe todas esas cosas y comenzó a depender del rey. La historia de Mefiboset también es nuestra historia, que nosotros no teníamos nada, pero el Señor nos manda a llamar y nos manda a sentar en su mesa, y ahora tenemos las riquezas de su gloria. Ojo, no confundir con las riquezas materiales, sino con las riquezas de su gloria, que son las más importantes. A veces nosotros oramos, y cuando oramos, el 90% de nuestros pedidos es: Señor, dame la cama que necesito, Señor, el carro que necesito, Señor, mi trabajo que sea bendecido, que sea prosperado, que tenga más ingresos económicos, que tenga más clientes. Seamos sinceros, ¿cuántos oran así, parecido? ¿No? Oramos así, ¿no? Pidiendo. Pero muy pocas veces pedimos las cosas espirituales, que son lo más importante, que debiera ser lo primero.
Porque cuando buscamos primero el reino, las otras cosas vienen por añadidura. Entonces, lo que debiéramos más bien pedir es: Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Señor, ayúdame a ser una persona, un hombre, una mujer de oración. Ayúdame a estar en tu presencia. Bautízame con tu Santo Espíritu. Lléname de tu presencia, lléname de ti. Ayúdame, enséñame a amarte, enséñame a amar a mis vecinos, a mis amigos y aún a mis enemigos, etc. No que esté mal pedir las cosas materiales, pero debieran estar en segundo lugar. En primer lugar debiera estar pedir sabiduría, pedir entendimiento, pedir llenura del Espíritu, pedir amor, pedir que nuestra boca sea llenada de la palabra para compartirla con otros, etcétera, etcétera. Y bueno, el salmista también decía: en tus manos están mis tiempos, porque somos absolutamente dependientes de Dios, o mejor dicho, debiéramos ser dependientes de Dios. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. ¿Les gustó el resumen? Ya, después me cuentan porque no entendí mucho. Ahora vamos a ver lo que continúa. Absoluta dependencia de Dios. Y vamos a empezar en la carta del hermano de Jesús. Eso, muy bien, Santiago. Uno de los hermanos del Señor Jesús se llamaba Santiago, que era un discípulo que paraba ahí. No tuvo la dicha de ser apóstol, pero sí fue hermano del Señor, sí fue discípulo, estuvo en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés por primera vez, estuvo en todas las cosas y fue un tremendo siervo de Dios, aunque no se sabe mucho de él, pero sí sabemos cómo pensaba. ¿Y cómo sabemos cómo pensaba? Por su carta, pues, la carta de Santiago. Santiago capítulo 4, comenzando en el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, Santiago, el hermano del Señor Jesús, dice: ustedes no deben decir: vamos a ir de viaje a tal lugar, vamos a comerciar, vamos a comprar, vamos a vender, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer esta otra cosa. No deben decir así. Lo que ustedes deben decir es: si el Señor quiere. Volvemos a leer el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es que nosotros podemos hacer muchos planes, pero dice la Escritura que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros podemos tener planes, pero puede que Él tenga otros planes. Nosotros podemos decir: el próximo mes voy a hacer tal negocio, el próximo año voy a hacer tal cosa, y de repente el próximo año ni llegamos con vida. De repente ya nos fuimos con el Señor. O de repente el Señor quería otra cosa, quería enviarnos a otro lugar. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Jonás, un profeta que escuchaba la voz de Dios, tenía comunión con Dios, y Dios le daba órdenes, y Dios le dice a Jonás: ve a Nínive. Pero lejos de ir a Nínive, ¿a dónde se fue Jonás? Al puerto de Jope. Es figura de Cristo Jonás, porque también estuvo en el vientre del pez, así como Jesús estuvo también 3 días, 3 noches antes de resucitar. Así que, ¿qué nos enseña Santiago? Nos enseña a depender de Dios. Eso nos enseña. Porque dice: no hagas planes, más bien preséntale tus planes al Señor. Y di: si el Señor quiere. Vamos a practicarlo en esta mañana. Digamos: si el Señor quiere. Hay una frase que nosotros, los peruanos, utilizamos.
no sé si otros hermanos latinoamericanos, pero en Perú decimos así, Dios mediante. Sí decimos así, ¿no? Así hablamos. Entonces, mañana te veo ahí, hermanito. Mañana estoy ahí, Dios mediante. Esa es una frase saludable. Es saludable decir Dios mediante, si Dios quiere, si el Señor lo permite. Siempre el Señor tiene que estar en nuestra boca, siempre. Ya, Edson, así quedamos entonces, ¿no? En la noche vamos a trabajar. Vamos a trabajar en la noche, si el Señor lo permite. Dorita, vamos ¿cuál es el trabajo? Lavar, ¿no? Vamos a lavar estas cosas el día viernes. Ahí estaré el día viernes, Dios mediante. Ya van a Chile. Vamos a desayunar al chinito. Vamos, si el Señor lo permite. Así lo hubiera dicho y no iba a Coca-Cola bien. Si el Señor lo permite, si Dios quiere, Dios mediante. Todas esas frases son saludables y es algo parecido a lo que dice Santiago, versículo 14, en lugar de lo cual debería decir 15, perdón. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Quiero ponerles el ejemplo de un seminario, de una capacitación. Yo una vez fui a una capacitación en un lugar que se llama The Cove. The Cove significa la cueva. La cueva es un pequeñito pueblito dentro de North Carolina. En The Cove, en North Carolina, en Estados Unidos, me invitaron, como yo era músico, en ese tiempo apoyaba al Movimiento Nacional de Oración. Ellos se reunían, creo, los martes o los miércoles. Yo tocaba el teclado y dirigía la alabanza y la oración a veces me invitaban, a veces iban a otros ministerios. Y el presidente del Movimiento Nacional de Oración, que es el hermano Pedro Ferreira, muchos de ustedes lo conocen, me vio así de reojo tocar y ministrar y vio un potencial tremendo en mí, vio un corazón en mí, ¿no? para la adoración, porque cuando nosotros adoramos nos rendimos, ¿no? Entonces él me veía rendido, me veía tocando, se acerca a mí y me toca en el hombro así y me dice: hijo, ¿quisieras seguir un seminario en Estados Unidos? Y yo, no quiero, no voy a querer. Era uno de los sueños de mi vida, conocer Estados Unidos. Y me dice: está bien, te voy a poner en la lista de la delegación peruana para el seminario del doctor, del evangelista, del pastor Billy Graham. Yo no podía creerlo. Mi cara se llenó de felicidad, de total, porque de la nada que alguien te toque el hombro y te diga así: pasajes y de vuelta pagado, estadía pagado, todo incluido, todo. Y pues así fuimos a ese seminario de evangelismo, que fue muy bueno. Estuvo el hermano Pablo como uno de los expositores. Ustedes han visto en Facebook seguramente mi foto que tengo con el hermano Pablo. Pues esa fue, mírala pues. Esa fue en ese seminario. Ahí estaba el hermano Pablo, había otros expositores también que nos enseñaron la palabra del Señor. Y estando en esa conferencia, en ese seminario, los organizadores nos decían: ustedes no se preocupen absolutamente de nada. No queremos que se distraigan pensando en qué van a comer o dónde van a dormir o nada, absolutamente nada. Que su mente no esté ocupada en nada, sino en las enseñanzas. Y así fue. Recuerdo que en los almuerzos había un buffet inmenso con todo tipo de carnes, ensaladas, comida internacional y de buena, de primera clase, de primera categoría. Y también había máquinas de helado. Habían esas máquinas donde sale el helado así y sale así enroscadito. ¿Me conocen? Había de vainilla, de chocolate, de fresa y no sé qué otros sabores más. Aparte de eso, habían expendedores de helado, no habían heladeros ni heladeras, ¿sabes? O sea, gente que te sirva, no, tú mismo agarrabas la cuchara, agarrabas los conos de todo tipo,
en platito, en vasito, en conito, en triángulo, en todo tipo. Agarrabas el cono que tú querías, agarrabas tu cuchara, raspabas el sabor del helado que querías, de todo lo que puedas imaginar, todo. Menta, fresa, albaricoque, papa a la huancaína, de todo tipo de sabor de helado, de todo. El helado de papa a la huancaína. Es para que despiertes. ¿Cuántas veces creen ustedes que tomé helado yo? Todo el día. Todo el día, dices tú. A ver, alguien que me conozca un poquito más fuerte. No puede. Todo lo que se come en demasía así. En todo el seminario tomé un barquillo de helado. Tú hubieras arrasado. ¿Y saben por qué? Solamente una vez. Porque no me entraba. Como yo amo las comidas saladas, yo me servía de todo. Terminaba de almorzar y ya no había espacio para el helado. Pasaba por su lado, no me llamaba la atención, pero era tanta la abundancia que uno ni tiempo tenía de comer. Entonces, imagínate que tú vas a un seminario así. Imagínate que tú vas a un seminario donde alguien ha pagado un gran precio. Cuesta, digamos, un seminario que te cueste, digamos, $1,000. Un seminario de 3 días, $1,000. Tú, tu padrino, quien sé yo, lo ha pagado, alguien ha pagado para que tú vayas. Y llegas al seminario y digas, a ver, ¿dónde voy a dormir? Se da la primera clase y estás buscando un lugar donde quedarte. Que este cuarto sí me gusta, este cuarto no me gusta, este tiene mucha luz, este no tiene nada de luz. Después vas a los comedores y viene la segunda clase. Y dices, ¿dónde me voy a sentar para comer? Y después vas a la piscina, porque también hay piscina. Oye, voy a meterme un chapuzón antes de la clase. Ya vino la tercera clase, estás en la piscina. Viene la cuarta clase y te metes al sauna. Termina el día siguiente, viene la primera clase y dices, oye, ¿ahora qué voy a hacer? Y comienzas a buscar en las instalaciones y a las finales no entraste en ninguna clase de seminario. Solo te perdiste en las comodidades. Lo mismo exactamente sucede en nuestras vidas. A esta vida venimos para aprender. La gente cree que esta vida es todo. Bueno, yo nazco, crezco, me reproduzco y muero. Ya está, se acabó. Pero no, la vida es efímera. La vida es como, creo que lo hemos leído ahí mismo, ¿no? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida, es como neblina. Está un tiempo, está 100 años y luego se desvanece. Pero la vida nuestra es en realidad eterna. Entonces, en este cuerpo que estamos, simplemente estamos de paso y estamos para aprender. Estamos en un seminario para aprender. Y en este seminario debemos aprender siempre. No debemos distraernos en dónde vamos a dormir, en qué vamos a comer, que son cosas que sí, uno debe preocuparse también de eso, pero en primer lugar debe poner su mirada en el aprendizaje. ¿Qué me quiere enseñar Dios de esta situación que me está pasando? El cristiano nunca debe decir, ¿por qué me pasa esto? Quítese de tu boca, quítese de nuestra boca la pregunta ¿por qué? No debemos preguntarnos ¿por qué? Más bien debemos preguntarnos ¿para qué? Porque al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Así que si algo me acontece, yo digo, ¿para qué me habrá acontecido esto? No, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? No, ¿para qué? Hay una enseñanza de todo eso. ¿Qué es lo contrario a dependencia? Exactamente, independencia. Lo contrario a dependencia es independencia. Vamos a empezar por la vida de un bebé. Cuando un bebé nace, ¿es alguien dependiente o independiente? Es totalmente dependiente. Prioritariamente ¿de quién? De mamá. ¿Qué le da mamá? La teta, primero, ¿no? La teta le da la mamá al bebé. Si el bebé no toma teta, si el bebé no toma leche de su mamita,
probablemente se enferme y hasta puede morir. Entonces, la mamá le provee el alimento al bebé, total y absolutamente dependiente. El bebé no puede caminar, el bebé come la leche, estoy hablando de bebé recién nacido, de semanitas, come la leche de mamá, no come nada más. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el bebé? Desfoga, ¿no? Hace, gracias, esa es la palabra, hace popó. Vamos a decir, hace popó para que sea una palabra adecuada para el video, ¿no? El bebé hace el popó y tiene que ser cambiado su pañalito. ¿Quién le cambia? Otra vez la mamá. Feliz Día de las Madres, mamás que están aquí con nosotros. Nosotros primero celebramos al Señor, primero. Después decimos Feliz Día de la Madre, ¿ya? Entonces, la mamá también le cambia, a veces el papá le cambia su pañalito, y después se ensucia, suda o vomita, y también tiene que ser bañado. ¿Quién lo baña? La mamá también, a veces el papá. ¿No? ¿Tú la has bañado a tu bebé? Sí. Claro, los papás también bañaban, no se crean, no se crean. Los papás también ayudamos, y también ayudamos económicamente, ¿no? Entonces, el bebé es dependiente, pero va creciendo, ya digamos que llega a la edad de Sofía, sigue siendo dependiente, pero ya como que aprende a caminar, ¿no? Sofía tiene un año, al año el bebé ya camina, entonces ya es un poquito más independiente, cumple los 3 años y ya comienza a comer otras cosas, ya no solamente toma leche de mamá, también come papillas y poco a poco alimentos más sólidos y es un poquito más independiente. Cumple los 6 años y ya entra al primer grado de educación primaria y sigue siendo dependiente porque el papá o la mamá lo lleva al colegio, lo recoge también, pero ya está solo en clase con su maestro o maestra, ya es un poquito más independiente. Siguen pasando los años, cumple 13 años, ya está en primero de secundaria y ya no solo es un poco más independiente, sino que quiere ser independiente. Ya no quiere que la mamá lo lleve al colegio. Dice, no, mamá, por favor, no me hagas roche. Y menos que lo bese. No, qué vergüenza. No me vas a besar. Él ya quiere ser independiente. Ya quiere estar solo. Cumple 15 años. Y si es una señorita, le hacen su quinceañero. Ya no quiere saber nada de nada. Ella o él ya quiere hacer las cosas por sí solo. Cumple 18 años, saca su documento nacional de identidad. Aquí en Perú las leyes dicen que a los 18 años se saca el DNI. Y ya quiere ir solo a todas partes. Ya no quiere que sus padres lo ayuden, aunque unos tienen 40 años y siguen pidiendo ayuda a los padres. Pero así es la cosa, ¿no? Uno quiere ser independiente, ya tiene un trabajo, tiene su propio sueldo, ya depende de sí mismo. ¿Qué debemos ser nosotros para con Dios? ¿Dependientes o independientes? Tenemos que ser totalmente dependientes de Dios. Y para eso, ¿qué tiene que suceder? Retrocedamos, rebobinemos todo lo que hemos dicho. Tenemos que ser como Sofía. Tenemos que ser como niños. Mateo 18 dice en el versículo 1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? Ser como niño. ¿Y qué cosa es un niño? Un niño es dependiente de mamá o de ambos, de mamá y papá. Así también nosotros, para entrar al reino de los cielos, tenemos que ser dependientes. Pero vamos a entender de una vez y por todas qué cosa es entrar al reino de los cielos. Cuando una persona común y corriente lee esto, dice: bueno, entrar al reino de los cielos significa ir al cielo, morir.
Pero no, eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí entre nosotros. La palabra de Dios dice, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha, dígalo fuerte, se ha acercado, está aquí. No tenemos que alzar nuestra mirada al cielo y decir algún día voy a estar allá. No, el reino de los cielos está aquí, operando en aquellos que son como ¿qué? Como Sofía, como niños. ¿Cómo es un niño? Dependiente. Mientras más atrás nos vayamos, más dependientes seremos. La enseñanza es que tenemos que llegar a ser tan dependientes que lleguemos a decir, soy totalmente dependiente de Dios. No puedo hacer nada separado de Él. No puedo dar ningún fruto si no estoy unido a Él. No puedo ir a ningún lugar si Él no me lo permite. No puedo hacer ninguna cosa si Él no me la ordena. Porque Él es mi Señor, Él es mi Dios. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y Señor significa amo absoluto, Dios, soberano, dueño. Tú eres mi dueño, Señor. Haz de mí como tú quieras. Amén. Otra pregunta. ¿Qué aspectos de nuestra vida deben depender del Señor? Exactamente, la respuesta es fácil, ya lo hemos visto. Todos los aspectos de nuestra vida deben depender del Señor. Vamos a ver el Proverbio 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Antes de continuar, debemos de saber qué cosa es ley, porque siempre vemos en la Escritura la palabra ley. Y hoy en día hay muchísima gente que se discute como no tienen idea, se sacan los ojos discutiendo, diciendo, no, que tú guardas la ley y no debes guardarla. Y el otro dice, al contrario, yo guardo la ley porque amo a Dios y tú no amas a Dios, por eso no guardas la ley. Y todo el tiempo están discutiendo entre sí, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Vamos a definir de una vez y por todas qué cosa es ley. Así, simplemente, y a rajatabla, como se dice en Chile. La ley de Dios es simplemente la palabra de Dios. Ya está, para que no te hagas lío. Cuando tú veas la palabra, la ley, imagínate inmediatamente la palabra de Dios. Cuando el salmista dice, cuánto amo tu ley, entonces tú puedes leerlo así, cuánto amo tu palabra, Dios. ¿Ya está? Claro que es mucho más profundo. Esta es una explicación para niños, ¿ya? Para niños que somos, porque somos niños dependientes, ¿no? Entonces, hijo mío, no te olvides de mi palabra y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. ¿En qué? En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿en qué tengo que ser dependiente? En todo, absolutamente. Desde que me levanto hasta que me acuesto, dependo de ti, Señor. Y aún en mis sueños, cuida mis sueños, Señor, porque tú eres mi Dios. No eres un Dios de 16 horas, eres un Dios de 24 horas al día. Todo momento, todo lugar, Dios está con nosotros. Y en todo momento y en todo lugar tenemos que ser total y absolutamente dependientes de Él. Vamos a leer ahora en Isaías capítulo 41, versículo 13, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué nos dice el Señor? No temas, yo te ayudo. ¿Quién puede no temer a las adversidades de la vida? Solamente puede no temer aquel que es dependiente del Señor. Pero si tú eres independiente, entonces tienes derecho de temer, de tener miedo. Porque como tú eres tu propio dueño,
Las cosas pueden irte bien o pueden irte mal. Pero si el Señor es tu dueño, entonces siempre te va a ir bien, porque estarás dentro de su voluntad. Sin embargo, esto ocurrirá si y solo si somos total y absolutamente dependientes de Dios. En Éxodo capítulo 14, comenzando en el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, o algo así, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Fue dado aviso al rey de Egipto que su pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos. Y lo que sigue es interesante: y todos los carros de Egipto. ¿Cuántos carros tomó Faraón? Todo el ejército, todos los carros de ejército lo tomó, y los capitanes sobre ellos. Versículo 8: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El temor es un asunto humano, es natural que tengamos miedo, nos da miedo como hombres que somos, hombres y mujeres. Siguiente versículo, ¿qué toca? Número 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y esto es algo que nos pasa a nosotros con regularidad. A nosotros como cristianos que somos, como creyentes que somos, nos pasa a menudo. Porque nos pasan circunstancias feas, circunstancias terribles, que no sabemos por qué o para qué nos pasan. Pero de que nos pasan, nos pasan. Y a veces nos quejamos y decimos: Señor, pero si yo te sirvo, yo voy todos los domingos, yo canto en el ministerio de músico, yo enseño a los niños, yo limpio el piso, yo comparto tu palabra con otros, hasta abro la puerta de mi casa para invitar a mis vecinas para que se les hable la palabra de Dios. Si yo oro, Señor, yo estudio tu palabra, si yo te alabo, si yo hago todo esto, ¿por qué me pasan todas estas cosas? A veces cometemos ese pecado. Cometemos el pecado de quejarnos, de decir: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿O por qué tiene mi mamá esta enfermedad? ¿O mi hermana? ¿O mi hija? ¿O mi hijo? ¿Por qué estamos pasando por todo esto? ¿Por qué tengo estas deudas? ¿Por qué no me alcanza ni para pagar los servicios? Justo cuando nos cortan la luz, ahí queremos hacer papa a la bocaína. Nos pasa. A mí me ha pasado infinidad de veces. Se acaba el gas. Justo cuando estamos friendo las papas, se acaba el gas. ¿Cómo es que? Entonces dices: bueno, voy a llamar para que traigan un gas.
60. Peor, te han cortado el celular. No tienes cómo llamar. Sería peor. Y dices, bueno, pues, no importa, no voy a llamar, voy a ir. ¿Ves tu billetera? No tenía tiempo. Peor, abres tu billetera y sale una polilla y no hay nada. No hay dinero en la billetera o en la cartera, como se las damas. No hay línea, no hay luz, no hay gas, no hay nada. Y en esas circunstancias decimos, Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, soy tu hijo, soy tu siervo, ¿por qué me pasa esto? No sé ustedes, pero a mí me ha pasado, ya he perdido la cuenta. ¿Por qué me pasan estas cosas? A mí me pasa de todo, así les digo, de todo. Y estoy llorando así en mi carro, Señor, si yo te amo, Señor, si soy tu siervo, si siempre estoy contigo, Padre, pongo segunda para entrar el hijo. Señor, si yo te adoro, papito lindo, tú sabes cómo te pedí, ¡pum! Me choca. Un mototaxi, sí. Vaya palabra. Tonto, pues. Y cuando me choca, es verdad, eso me ha pasado hace un par de semanas. Mi carro está chocado. Y yo me quedé así. Otra vez. Una más. ¿Y qué más puede pasar? No es mala suerte. La mala suerte es algo del mundo. No. Son pruebas, son ataques. El enemigo muchas veces es utilizado por Dios también para atacarnos, para hacernos daño. Pero esas cosas ayudan para bien. No es que Dios nos ataque, sino Dios permite al enemigo que haga eso. Exactamente, Dios permite que esas cosas ocurran porque todo tiene una enseñanza, todo tiene un porqué. Las cosas que te pasan no son por gusto, hay un porqué. Hay algo que Dios quiere tratar en tu vida. Y a veces decimos, pero ¿cómo puede ser posible? No, es imposible. ¿Tan malo puede ser una enseñanza? Imagínate a los israelitas, pues, salen de Egipto. En Egipto tenían comodidad. Habían verduras de todo tipo, especias, carne, pachamanca. Me imagino que en Egipto había pachamanca, porque cocinaban la carne en la tierra, pues. O algo parecido, quizá. Estoy especulando, no está en la Biblia. Pero en Egipto había de todo. Y Egipto era la nación. Todo el mundo era pobre, pero Egipto era rico. Y los israelitas vivían en Egipto. Solo que su condición era esclava. Exactamente. Lo único malo, que es una gran cosa mala, es que los israelitas eran esclavos. Pero ellos preferían ser esclavos antes que ser libres y vivir con temor. Y llegan al desierto y Dios les promete la tierra prometida y los ojos de los israelitas se abrirían así, ¡wow! Una tierra igual que la de Egipto, pero ya no vamos a ser esclavos, sino libres. Y el primer obstáculo que se encuentra, tremendo mar rojo. ¿Cómo vamos a cruzar el mar? No se puede. Adelante el mar, a la derecha el monte, a la izquierda otro monte. No se puede subir ni aquí, ni allá, ni allá. Y por atrás el ejército egipcio que vino con ¿cuántos carros? Todos sus carros, todo su ejército, dispuestos a tomarlos otra vez. Y no les iban a decir, por favorcito, regresen a su casita. Pues no, los iban a maltratar, hasta matar. No hay salida, no hay escapatoria. Pero el Señor dice, confía, yo tengo el control, yo tengo un plan. Les pregunto, ¿quién de todo Israel se hubiese imaginado que el mar se iba a abrir en dos? Ni Moisés. Ninguno, ni siquiera Moisés. Nadie sabía que eso iba a pasar, que eso iba a ocurrir. Era algo impensable, algo ilógico, algo inhumano. No se puede. Pero Dios así lo hizo. Él abrió el mar rojo y su pueblo pasó por tierra seca. Y no solamente pasó su pueblo, sino que cuando terminó de pasar,
¿qué dice la Escritura? El mar volvió a juntarse y asesinó a todos los egipcios. Entonces, volviendo a leer el versículo 11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Pero el versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pregunta: ¿Moisés sabía lo que iba a pasar? ¿Qué pasaba en la vida de Moisés? Él confiaba, él tenía fe, y utilizando la palabra que estamos viendo hoy día, él dependía absolutamente de Dios. No sabía lo que Dios iba a hacer, pero sabía que iba a hacer algo. Y le dijo a su pueblo: no teman, confíen. Y la misma palabra Dios nos dice a nosotros esta mañana, iglesia, escucha: no temas, confía. No temas, confía. Ayúdame a proclamar esta palabra. Dile al que esté más cerca de ti: no temas, confía. Al de atrás también, al de adelante. Sofía, no temas, confía. Tu mamá siempre va a estar ahí para ti. Qué linda. Así nos dice el Señor: no temas, confía. Ahora sí, para terminar, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hubo un hombre que dependía más de Dios que el mismo Moisés. Y alguien podrá decir: ¿quién? ¿Quién dependía más de Dios que el mismo Moisés? Les voy a enseñar quién. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando? En primer lugar, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Quién es? Dios. Dios. A Dios le convenía. ¿Qué cosa le convenía a Dios? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dentro de esos hijos, ¿quiénes están? Nosotros. Nosotros íbamos a ser llevados a la gloria, al reino de los cielos. Para que eso pase, ¿qué tenía que pasar? Tenía que perfeccionar por medio de ¿qué? Aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y quién es el autor de nuestra salvación? El Señor Jesús. Para que el Señor Jesús nos dé la salvación, tuvo que pasar primero ¿por qué? Por aflicciones. Esa es la palabra, aflicciones. Y las aflicciones que el Señor Jesús sufrió, díganme ustedes, ¿alguien las sufrió de una manera mayor que Él? ¿Habrá alguien que haya sufrido más que Jesucristo hombre? Nadie. Él dice que sufrió hasta la muerte. Y muerte de cruz, que era la peor de todas las muertes, la más sangrienta. La muerte más violenta que un hombre pudo haber tenido, la sufrió Jesús. Y no solamente sufrió la muerte, sino dice que llevó consigo todas las enfermedades. Estaba enfermo, tenía todas las enfermedades en su cuerpo, estaba débil. Y por todas esas aflicciones tuvo que pasar para que se cumpliese la salvación tan grande de la que hoy en día nosotros gozamos. Dime tú, si el Señor Jesús tuvo que pasar por todas esas aflicciones, ¿no será que nosotros también tenemos que pasar por aflicciones? Ayúdenme pues. ¿No será también que nosotros tenemos que pasar por aflicciones? Porque es necesario que a través de muchas pruebas, dice la Escritura, alcancemos el reino de los cielos. Es necesario. Pero para eso tenemos que aprender a depender total y absolutamente de Dios. Cuando mi hijito Gabriel
era niño, nosotros jugábamos a la confianza. ¿Qué es eso? Él se ponía delante mío y yo le decía, tírate, hacia atrás. Levantaba sus manos, cerraba sus ojos y se tiraba para atrás. Y yo lo agarraba, no amparaba. ¿Creen ustedes que alguna vez Gabriel dudó de mí? Nunca, jamás. Porque él confiaba plenamente en mí, dependía de mí. Yo era su padre, pues era su todo en ese tiempo, aunque ahora las cosas no son tan así. Pero en ese tiempo yo era su todo. Él me admiraba, me tenía en un gran pedestal y confiaba en mí, dependía de mí. Ahora, si yo secaba mis manos y él se golpeaba, bueno, se golpeaba, lloraba, se hacía un chinchón y ya. Pero Jesús tuvo que confiar mucho más. Jesucristo hombre tuvo que confiar mucho más en Dios su Padre, porque tenía que resucitarlo de entre los muertos. No era una simple caída hacia atrás, era una muerte. Tenía que morir. Y él confiaba en que al tercer día Dios su Padre lo iba a resucitar. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Quién dependía de Dios? Jesús. Hablamos de Jesucristo hombre, ¿eh? Porque Jesús también era Dios, pero su naturaleza humana, el hombre que él era, dependía total, ayúdenme, dependía total y absolutamente de Dios. ¿Hemos aprendido algo esta mañana?